Hoy os quiero traer un poco un vídeo tutorial como ayuda para el manejo del sensor de ultrasonidos para el Arduino y ver un poco cómo funciona este elemento. Pues en general hemos trabajado con él en clase y hemos hecho alguna práctica también con él. Y el elemento viene, el que hemos trabajado en clase es el HC SR04, aunque también existe una versión para comunicación I2C, con el protocolo I2C del Arduino. La versión que nosotros hemos trabajado es una versión de 4 jumper, 4 pines. Existe también una versión de 3 pines. Estos 4 pines, uno es la tensión de alimentación, VCC, 5 voltios. El otro trigger es el pin de habilitación de disparo para que se pueda funcionar el sensor. Hecho es el pulso que nos va a devolver el eco del rebote del choque contra el objeto. Y GND es el GND, que es la masa de la alimentación. Este elemento pues tiene un transmisor de ultrasonidos y un receptor de ultrasonidos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo funciona? Es decir, ¿dónde está el espectro de ultrasonidos realmente? ¿O dónde nos podemos encontrar? Dentro del espectro de ondas electromagnéticas que tenemos en este sistema, podemos encontrar que aquí tenemos el espectro visible. El espectro visible sería lo que el ojo humano ve, desde los rojos hasta los violetas. Por encima de los violetas están los ultravioletas, que el ojo humano no lo percibe, y por debajo de los rojos, los infrarrojos, que el ojo humano tampoco lo recibe. ¿Vale? El espectro de ultrasonidos, o de los sonidos, mejor dicho, los sonidos, por ejemplo, que puede recibir el oído humano, pues irían desde unos 20 hercios hasta los 20 kHz, que sería una cosa. Es decir, un tramo que estaría como por aquí, en unas frecuencias que rondarían los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Fijaros bien que esas frecuencias se solapa también un poco aquí con las frecuencias de móvil y otro tipo de frecuencias de ondas radioeléctricas. ¿Vale? Entonces, en este espectro de frecuencias podemos ubicar que el campo auditivo humano pues va desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios o 20 kHz. Por encima de los 20 kHz estarían los ultrasonidos, ¿vale? Desde 20 kHz por encima. Fijaros bien que hay animales que oyen, por así decirlo, o detectan frecuencias del orden de infrasonidos, que serían ondas de muy baja frecuencia, que serían, por ejemplo, el tipo el elefante, y hay animales que detectan por encima de la frecuencia que detectamos nosotros como humanos. Por ejemplo, los perros y los gatos pues detectan por encima de los 20.000 hercios. Hay animales que incluso pueden trabajar en frecuencias mucho más altas de ultrasonidos, como serían los delfines, el murciélago. Para que os hagáis una idea, el sensor de ultrasonidos que nosotros manejamos del Arduino trabaja con una frecuencia de 40.000 hercios en esta zona, en esta banda. Por eso comentábamos que cuando trabajamos con el sensor de ultrasonidos en el Arduino, pues puede que sea perjudicial, o puede que lo detecten alguna de las mascotas que tengamos en casa. Bueno, pues esto sería un poco, aquí tendríamos los graves en el espectro de auditivo humano, y por encima los agudos, y ya por encima pues nosotros no escuchamos nada. ¿Vale? Bueno, ¿cómo funciona realmente el sensor de ultrasonidos? Pues mirad, en principio veis que tenemos los 4 pines. Ya sabemos que esto iría positivo, el pin de VCC, el pin GND iría a referencia o a masa, y aquí tenemos el trigger. ¿El trigger qué es? Pues el trigger es un poco la habilitación del sensor, ¿vale? Aquí necesita que nosotros
metamos un pulso para que el sensor se inicialice. Ese pulso pues, debe de tener una duración mínima de 10 microsegundos. ¿Vale? Puede ser un impulso más ancho, más largo, por así decirlo, de más duración, o puede ser como mínimo 10 milisegundos para que el sensor empiece a funcionar. De hecho, pensar que hay en algunas prácticas el pin de hecho y el de trigger se puentean al mismo dispositivo habilitante, por así decirlo. ¿Cómo funciona el sensor? El sensor se habilita por el trigger y empieza a generar una onda de tipo cuadrado por el transmisor. ¿Vale? El transmisor, el foco del transmisor que tenemos, empieza a generar una onda que sería algo parecido a esto. Imaginar que en este momento yo he dado el pulso de 10 microsegundos. Esto sería el trigger. Y aquí tendrías, por ejemplo, la emisión el transmisor. ¿Vale? En este momento el emisor empieza a emitir pulsos. ¿Vale? Pulsos. Una onda cuadrada y empieza a emitir pulsos. ¿Vale? ¿Cómo son estos pulsos? Pues mirad, hemos dicho antes que nuestro sensor de ultrasonidos trabajaba a una frecuencia de 40 kilohercios o 40.000 hercios. ¿Vale? Eso significa que si nosotros lo pasamos a periodo, ¿vale? Nosotros sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Esta era la frecuencia y queremos saber el periodo. Pues lo que tenemos que hacer es hacer el inverso de esto. 40 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Si hacemos esta operación, pues esto nos da 25 microsegundos. Es decir, el transmisor empieza a mandar aquí pulsos de duración 25 microsegundos. Apagado, 25 microsegundos, encendido. Y así. 25 microsegundos, 25 microsegundos. ¿Vale? De tal manera que esta señal es la que se pone activo por el transmisor. En un momento esa señal rebotará en un objeto y será captada el rebote por el receptor. Es decir, nos falta aquí dibujar lo que sería la señal del hecho o eco, que funciona de la siguiente manera. La señal de hecho está a nivel bajo. ¿Vale? En cuanto recibe señal del trigger, se pone a nivel alto. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo está a nivel alto? Pues está a nivel alto hasta que recibe el eco. En ese momento que recibe el eco, se pone a nivel bajo otra vez. ¿Vale? Entonces, nosotros somos capaces de medir pues, el tiempo que esta señal tarda desde que se emite hasta que se recibe. Es decir, habrá chocado contra el objeto y habrá vuelto. Este tiempo sirve para recorrer una distancia al objeto 2 veces, la ida y la venida. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa cuando
Es decir, ¿cuánto tiempo espera a recibir eco? Pues es un máximo de 30 milisegundos. ¿Vale? Es decir, espera un máximo de 30 aproximadamente 30 milisegundos. Si en 30 milisegundos no ha recibido señal, pues no ha detectado objeto, por así decirlo. Este es el campo de no detección. Bueno, pensar que nuestro detector tiene un campo, una precisión, un campo de detección de aproximadamente 2 centímetros hasta 4 metros, más o menos con una precisión que puede llegar a ser de 3 milímetros, con lo cual no está mal para grandes distancias, por así decirlo, y siempre que trabajemos en las condiciones que nos dice el fabricante. Lógicamente las condiciones del fabricante pues, dependen también un poco de la temperatura, que ya veremos ahora en qué influye eso. Y también el fabricante nos dice que el tiempo máximo que podemos tener entre dos medidas, necesitamos, pues en cada dos medidas, necesitamos espaciarlo 50 milisegundos. ¿Vale? Es decir, hay que darle un retardo de 50 milisegundos cada dos medidas para que trabaje con precisión. Bueno, seguimos. Mirad, aquí tenemos un poco de donde sale un poco cómo se mide este tiempo, ¿no? Cómo se mide este tiempo y se pasa a lo que sería la traducción a distancia. Entender que la velocidad del sonido son 343 metros por segundo en condiciones de temperatura a 20 grados centígrados, al 50% de humedad relativa y a la presión atmosférica que hay al nivel del mar. ¿Vale? Es decir, tenemos 343 metros por segundo. Si nosotros estas unidades las pasamos a algo que el Arduino pueda entender, que por ejemplo serían centímetros por milisegundo, por microsegundo, perdón, pues pasamos los 343 metros por segundo multiplicado por 100, serían centímetros que hay en un metro. Pasamos los segundos a microsegundos y operando estas cantidades, si veis aquí, pues los metros y los metros se nos van, los segundos y los segundos se nos da y nos queda centímetros por microsegundo, ¿vale? Que tenemos aquí. Es decir, esto nos da un valor aproximadamente 1 partido por 29,2. ¿Qué significa esto? Pues que el sonido tarda 29,2 microsegundos en recorrer un centímetro. Entonces, partiendo de la ecuación de la velocidad, que es la velocidad es el espacio partido por el tiempo, yo puedo obtener la distancia a partir del tiempo entre la emisión y la recepción del pulso que recibimos del eco. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace? Fijaros bien que el emisor emite y recibe. Recorremos dos veces la misma distancia. Entonces, ¿cómo obtengo la distancia en centímetros? Pues contando el tiempo en microsegundos que tarda el pulso del hecho, midiendo ese tiempo, lo divido entre el 29,2, que sería 1 partido de 29,2 sería en centímetros por microsegundo la velocidad del sonido, y lo divido entre 2 puesto que recorro dos veces esa distancia. Entonces, aplicando esta
esta ecuación obtendríamos la distancia en centímetros sin tener que trabajar con las librerías que nos facilita el Arduino, como pueden ser Ultrasonic o alguna otra que hay por ahí. Entonces, de esta manera, trabajando directamente con los pines y sabiendo de dónde sale la distancia y con el tiempo de detección del eco, pues podemos obtener mediciones con nuestro sensor de ultrasonidos. En un siguiente tutorial, pues tomaremos estos conceptos para aplicarlo a un caso práctico.